Continuamos entrando pues en el dominio de lo atemporal, en el principio. Decía Lanzarbasto, por esto mismo, que en ese artículo sobre las armas, ¿no? y su evolución y su ligazón con la civilización humana, por eso decía que no se puede de golpe dejar las armas, ¿no? No se podría convencer de esto. Que para dejar las armas habría que primero querer dejar de matar, ¿de acuerdo? Y este es un principio ontológico y es algo que finalmente remite a un trabajo individual. Y de hecho el primer mandamiento de la tabla, ¿no? de Moisés, el primer mandamiento de Dios es no matarás, que se puede entender en planos distintos, pero desde luego también en el literal, no matarás. Y vamos a leer aquí. Entonces quiero decir que el trabajo de abandonar las armas, pero las armas del ego en este caso, a nivel individual, un trabajo que solo puede ser hecho por el individuo sobre sí mismo, ¿de acuerdo? Ese es el trabajo interior, ese es el combate espiritual, en otras palabras, es el que se refleja después en el abandono del armamento a nivel colectivo, a nivel de las naciones, a nivel de una sociedad o civilización, ¿de acuerdo? Eso se refleja después exteriormente. Pero para que realmente ocurriese tendría que haber ese trabajo primero, ese trabajo interior primero e individual. Entonces, dice Lanzarbasto, al encadenamiento de las violencias legítimas, aquellas que hallan su justificación en las faltas del adversario, siempre, ¿no? Hay dos salidas y no hay más que dos. O bien la guerra perpetua, como la historia lo prueba una y otra vez, y ahora se refiere al momento del advenimiento, las guerras mundiales y del arma absoluta, que de la bomba atómica se refiere a la destrucción total, o bien la ruptura de esta cadena, que uno elige romper esta cadena del mal, y eso se llama liberación, eso se llama conversión en términos religiosos, eso se llama no violencia. ¿De acuerdo? Bueno, hemos aclarado, pienso en distintas ocasiones, que la verdadera motivación para este no violento, para este cristiano, para este taoísta, como se quiera decir, de no hacer uso de su rechazo finalmente a la tecnología, a la técnica, hay que verlo, y eso es lo que no está entendido por el hombre materialista hoy día, el hombre común hoy día, que es una disposición, parte de una disposición absolutamente interior. Es decir, que no es seguir un plan o una regla, que no es militar por una ideología que se tenga, no es nada mental. Por eso la no violencia no es una filosofía, la no violencia es una mística, ¿de acuerdo? Entonces algo que verdaderamente trasciende este plano mental, y así es dentro de la persona que siente ese rechazo o esa no disposición a hacer esos usos que le parecen violentos. Es decir, que traicionan en algún plano, o hacen violencia en algún plano al cuerpo humano, en cualquier dimensión, ya sea moral, ya sea física, o incluso más elevada, espiritual, ¿de acuerdo? Porque hay una adhesión a una mística, a una ley superior, a un mandato divino, como se quiera decir, y eso es lo que le impide, ¿de acuerdo?, hacer, por lo menos hacer uso sin conciencia de esa tecnología, ¿de acuerdo? Porque cuando muchas veces te quieren pillar y decir, ay, pues bien que utilizas un coche, no me puedo explayar, pero si contase cómo y por qué utilizo un coche, se vería que hay una enorme diferencia en esperar que sea el universo que te dice, ahora sí, hija mía, ¿de acuerdo? O que te hace un regalo, a buscar tú, e incluso por principios, como uno se saca ya el carnet de conducir con 18 años, lo primero que quiere es un coche, ¿no? Por seguir un patrón social o una motivación egoísta, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una gran diferencia también que ahora no puedo desarrollar del todo. Entonces, volviendo a lo que decía al principio, cuando nos dicen, pero si vivís como en los años 50, por ver exteriormente una falta de desarrollo meramente
técnico o tecnológico, yo contestaría, pero no se necesita un ambiente, una atmósfera un poquito más profunda, como se comprenderá. Yo diría, no, vivimos en contemporaneidad, como diría Kierkegaard, con Cristo, con el Cristo. Es decir, en contemporaneidad, es decir, fuera de la historia, en el principio, en el hecho. Eso es vivir, como decía, de una forma, de una visión realmente natural. Entonces diría, como cristianos, diría en contemporaneidad con el Cristo. Es decir, sin ofensa al Cristo, en conciencia crística, en conciencia Tao, en conciencia Zen, en conciencia, en el fondo, esto es lo que verdaderamente quieren decir todas estas palabras, según lo que Dios manda, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, eso es importante, que es como cuando, es como no cortarse el pelo. No cortarse el pelo no es una militancia, puede ser hoy día una estética, pero para un nazareno, no cortarse el pelo es no hacer. En realidad es una entrega, no un hacer. En realidad es que, bueno, si no te lo cortas, el pelo crece, ¿se entiende? Y eso es tener el pelo largo para un nazareno. Pero la sociedad construye, la sociedad es interventora, la sociedad edifica, y corta el pelo. Y superpone sobre este cortar el pelo, el que no se lo corta, lo invierte y dice, finalmente acaba siendo un antisocial, o lo connota negativamente. Y todos sabéis que ser pelilargo se connota con la vagancia, se connota con ser antisocial, se connota con incluso lo sucio, ¿de acuerdo? Imagínense todo lo que superpone el hombre social a lo que es en realidad no haber hecho algo y ser realmente natural, ¿de acuerdo? Eso es ser nazareno o ser cristiano. Entonces, bueno, ¿cuáles serían finalmente, digamos, las buenas armas, los buenos instrumentos? Se podría decir así. Pues la espiritualidad nos da una respuesta. Vean en las imágenes de dioses hindúes, los atributos, en los brazos, distintos brazos, numerosos brazos de los dioses, vemos muchas veces que hay armas, hay una maza, hay un carcaj y unas flechas, está el hacha, está, ¿de acuerdo? Todas estas armas, digámoslo así, ¿de acuerdo? También son muchas que son utilizadas por los hombres tribales, como ya sabéis, caballerescos, o incluso santas, como Juana de Arco con la espada, ¿no? La espada de la verdad, que puede ser aquí en brazos, si están en brazos de dioses, es que son, antes que ser cosas objetos literales, son grandes símbolos, ¿de acuerdo? Por eso se dice la espada de la verdad, pero puede ser literalmente utilizada Merlín, como druida, Juana de Arco como guerrera espiritual, como armas literales, ¿de acuerdo? Y veamos también que los mitos nos cuentan que los dioses trajeron a los hombres en un momento dado conocimientos, remedios curativos, conocimientos de las artes de Vulcano para forjar el hierro, ¿de acuerdo? El conocimiento del fuego, mismamente Prometeo, ¿de acuerdo? Entonces parece ser que la humanidad a partir de un punto pudo necesitar estos conocimientos y fueron los dioses que les trajeron. Por ejemplo, antes de caer enfermos no necesitaban remedios curativos. A partir del momento que cayeron enfermos, los dioses se compadecieron y brindaron este conocimiento a los seres humanos. Así lo cuentan los mitos, así nos lo cuenta la historia, digamos, esotérica, y no hablamos aquí de la evolución humana en un sentido científico, ¿de acuerdo? Ni de su genealogía, sino de una genealogía esotérica, que es la que corresponde al conocimiento de los místicos, que tienen en cuenta una dimensión más grande del ser humano y de la realidad cósmica, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo un conocimiento esotérico y teniendo un conocimiento espiritual, ¿de acuerdo?, ven otro tipo de evolución. Por eso se habla de la Edad de Oro, en la que, por ejemplo, la humanidad no hubiera estado enferma y tampoco hubiera necesitado de esa ayuda de los dioses. ¿Qué son los dioses? ¿Cómo hablar de los dioses sin entrar ahora profundamente en mística? Vamos a entenderlo, para admitirlo aquí, vamos a entenderlo como aspectos arquetípicos de la psique humana, potencialidades, ¿de acuerdo?, del alma humana, que el alma humana es hija de los 7 espíritus de Dios. Pero no podemos entrar aquí en detalle, vamos a simplemente admitirlo. Entonces allí es donde
pondríamos nosotros pues la frontera, cuando no es simplemente histórica o temporal, resumiríamos que sería bueno lo que ha sido recibido del cielo, ¿de acuerdo? Recibido. Se puede ver así, otorgado por los dioses, compadecidos de los hombres, e invitándoles, eso sí, a elevarse a su inmortalidad, no para ser unas bestias y para comportarse como bestias. Entonces sería bueno lo que es inversamente lo que es solamente inventado por la mente humana y usado para según y para sus intereses egoístas, sin conexión ya con el culto al espíritu. Eso es lo que inversamente conllevaría un mal o un desequilibrio, ¿de acuerdo? Que viene a ser lo mismo. Por ejemplo, la caza para un indio norteamericano que va unida a un ritual y unida a una conciencia verdaderamente cósmica en la práctica, eso no conlleva ningún desequilibrio, ninguna carga negativa. Pero matar en un matadero industrial, como lo hace el hombre blanco moderno, evidentemente es obvio que sí conlleva una carga negativa, un karma negativo y un desequilibrio cósmico. Así que hemos desplazado pues la cuestión y no estaría solo en el objeto en sí, sino en su origen, ¿de acuerdo?, en su uso en conciencia y en su fin. Cuando se repite tanto para los usos tecnológicos, muchas veces para justificar el propio, depende del uso que se haga, es solo en parte verdad, o habría que precisar algo más profundo, ¿de acuerdo?, para que fuese realmente justificable. Es cierto, es una verdad en parte, es cierto que es más maligno un uso vicioso que un uso de necesidad y de persona consciente, pero, a menos que esta conciencia no sea integralmente la de la no violencia, de lo que estamos hablando, pues, y que este objeto haya venido a la existencia según esta misma, y a su uso según esta misma conciencia, habrá siempre un pequeño daño, ¿de acuerdo? Esa sería verdaderamente la excepción o la aclaración en este caso de cuál es este buen uso de conciencia. Hace unos años me vino así como un rayo de luz, hice una propuesta de un test de no violencia en básicamente para el avión, para el ordenador, para el móvil, en fin, de los usos más corrientes tecnológicos, si los queremos o no los queremos. Y entonces es curioso porque las respuestas yo no lo pensé, pues realmente me vino así. Y después me di cuenta por las respuestas que se solía responder lógicamente desde la persona, en muchos casos, y es como, bueno, a mí esto me gusta, o a mí esto me va bien, o a mí me encanta este invento, o yo esto preferiría que no porque es muy contaminante, en fin, ¿no? Pues había cierta conciencia, pero partía de una visión personal. Me di cuenta que en realidad había expuesto este test desde la conciencia y no desde mi persona, y finalmente invitaba, sin pretenderlo, pero es así, a que se respondiese desde la conciencia, porque no es lo mismo una respuesta desde la conciencia que desde la persona, porque personalmente puedo decir, pues a mí para el trabajo me ahorra muchísimo trabajo este invento, pero en conciencia ser distinta la respuesta. Entonces realmente a lo que invita es, como siempre, a hacer el trabajo de elevarse a la conciencia cósmica, a conocer cuál es este orden universal, conocerlo dentro de sí. Eso es la investigación espiritual, a la que invitamos aquí a través del Reiki, Cris. Una investigación pura, que es elevar la conciencia, despertarla, como se quiere decir, hasta conocer este orden universal dentro de sí y ya no poder traicionarle nunca más. Y a obedecerle. Entonces esta sería la cuestión, la diferencia. No sé si me queda un poquito de tiempo, pero quería leer, si queda de tiempo, y si no, cortaremos el vídeo. Un pasaje del Apocalipsis de San Juan. Me ha venido a hablar del fuego al principio de este vídeo, y me viene por la situación actual de estar en manos de la bestia, la conciencia humana en manos de la bestia. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían los 7 cálices y habló conmigo diciendo: Ven, te mostraré la condenación de la gran ramera, que tiene su asiento sobre muchas aguas,
con la cual se amancebaron los reyes